frustración, desesperación, confusión. Tú necesitas vida. Solo Jesús puede darle vida a tu espíritu. Prepárate a escuchar su palabra. Centro Internacional de Alabanza, Renacer. Bueno, hemos estado compartiendo una serie que se llama Tentaciones. ¿Y a cuánto el Señor le ha hablado a través de las tentaciones de la serie? ¿Sí? Hemos visto dos temas muy importantes ya. Uno de ellos habla de las tentaciones que nosotros recibimos a través de la vista, ¿cierto? ¿Cuántos son medios tentados a veces por ver cosas? ¿Me pasa a mí nomás? No, sí. ¿Cuántos son tentados también por lo que oímos? Claro, lo oímos la semana pasada y es bien importante tener en cuenta que nuestros sentidos son una bendición. Mirar cosas lindas es una bendición, escuchar cosas hermosas también es una bendición, pero también tenemos que entender que estos mismos canales que Dios nos ha dado, que son los sentidos, pueden llegar a ser una piedra de tropiezo en nuestra vida, un canal de tentaciones. No es tentación mirar cosas en sí mismas, no es el problema, sino que el uso pecaminoso que nosotros le damos a los sentidos es donde se produce el problema, donde pecamos. Y hay una escritura que quiero compartir con ustedes en esta mañana, para iniciar, y que es como medio eslogan ya de esta serie, que está en Hebreos capítulo 5, versículo 14, y dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si se fijan que el alimento sólido, hablando de la palabra, nosotros sabemos, y la misma escritura lo dice, sobre todo en el Evangelio de Juan, que la palabra de Dios es alimento para nuestra vida, para nuestro espíritu. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y la ponemos por obra, nosotros nos alimentamos espiritualmente. Pero dice que el alimento sólido, porque hay cosas del Evangelio que son livianitas, son fáciles de digerir. Es como tomar leche. ¿A cuánto le gusta la leche? A mí me gusta. Pero la leche es de fácil digestión, se integra fácilmente en el cuerpo, salvo que tenga excesos de materia grasa, pero lo normal es que la leche fácilmente la digieras. Tiene un proceso de digestión en nuestro organismo de breve tiempo. Sin embargo, si tú te comes un plato de carne con mucha grasa y unas longanizas y unas papas con mayonesa, ya le dio hambre. Un choripán. Todo ese alimento, que es alimento más sólido, demora más en digerirse. Tiene un proceso de metabolismo más largo. Y dice la Biblia, y compara algunos aspectos de la palabra de Dios como alimento sólido. Hay cosas que son muy fáciles de entender, y a muchos nos gusta eso. Por ejemplo, un alimento liviano y de fácil digestión, es más, que nos gusta mucho, es por ejemplo saber que Dios nos ama. ¡Ay, qué rico! Y cuando tú escuchas Dios te ama, ¿qué es lo que te genera? ¡Ay, rico! Y lo disfrutas de inmediato. Cuando alguien te dice, hermano, Dios te ama, gracias. Inmediatamente. Porque es un alimento de la palabra del Señor, pero es que es de fácil digestión. Lo aceptamos y lo tomamos rápidamente. Ahora, ¿por qué la Biblia habla de que nosotros tenemos que ir creciendo y aprendiendo a comer alimentos más sólidos? Porque el ser humano, que vamos a usarlo de analogía, no puede vivir solamente de alimentos livianos. ¿Tú podrías vivir toda tu vida solamente de leche, como lo hiciste cuando eras bebé? No, ¿cierto? Necesitamos alimentos más sólidos. No podemos solamente acostumbrarnos a tomar leche todo el tiempo. Ahora, si te fijas, la Escritura dice que el alimento sólido, ¿a quién se le da el alimento sólido? A los que han alcanzado un cierto grado de madurez. Tú no puedes darle un bistec espiritual a un bebé espiritual. ¿Me entiendes? Por eso dice, ¿quiénes son los maduros? Los que por el uso tienen los sentidos espirituales
ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Alguien que aprende a darse cuenta en el tiempo, en la vida cristiana, que a veces el alimento que le están dando, aunque es duro de digerir, a él le hace bien. Él sabe lo que es bueno y lo que es malo. Me encandilaste, negro. Bien, para la próxima lo prende antes. Ya. Porque como estamos grabando, Dios mío, bueno. Ok. Fíjense, esto es muy importante porque en la vida cristiana nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir por fe y en la palabra, pero no solo, les decía, no solamente las cosas livianas del Evangelio, sino que también las cosas sólidas. Y aprender a vivir por la palabra, no solamente por lo que sentimos. Cuando habla de sentidos ahí, no está hablando de los sentimientos humanos, sino de los sentidos espirituales, los mismos que hablamos las semanas anteriores. Tal como vemos naturalmente, podemos ver espiritualmente. Tal como oímos naturalmente, podemos oír espiritualmente. Y hoy vamos a ver el tema de que podemos gustar, saborear espiritualmente. Y mira, le pusimos así, para comerte mejor. ¡Qué hombre! Gracias, mi amor. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Él tiene herramientas para comer bien, ¿cierto? He buscado algunas imágenes simpáticas para asombrarnos un poco de lo que hay. Ahora, lo que Dios dice es que nuestra vida espiritual también puede gustar, pero de la misma manera podemos comer cosas naturales. ¿A cuántos les gusta comer rico? A todos. Yo creo que sería extraño que nos gustara solamente comer cosas malas. Nos gustan las cosas ricas, es más, riquísimas, ¿sí o no? Pero mira lo que dice la Escritura en Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mira, dice la Biblia que nuestro corazón, hablando del área del hombre que es el alma más el espíritu, no se cargue de ¿qué cosas? Glotonerías y embriaguez. Pero además dice, al mismo nivel está la glotonería con el borracho, con el que es afanado. Por eso alguna hermana dirá, pastor, yo no soy borrachín ni como tanto, pero vive afanada en las cosas de la casa, que los niños, que el colegio, pero no come tanto y no bebe tanto. Y en el Evangelio, y sobre todo en la iglesia evangélica, le damos tan duro a los borrachines, y que los borrachos no van a entrar al reino, y los guatones, ¿aló? ¿Y los afanados? ¿Me explico, familia? Aquí entramos todos, yo estoy predicando para allá y para acá. Le damos duro a los borrachines, y el que come mucho y el que es afanado está al mismo nivel. Por eso la Biblia dice, familia, que nuestro corazón no se cargue de glotonerías, embriagueces y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día. Aquel día se refiere a la venida del Señor. Porque de hecho en estos tiempos, familia, muchas personas viven en torno a estas cosas. Mira lo que dice Romanos, capítulo 13, de versículos 13 y 14. Andemos como de día. ¿Cómo? Honestamente. ¿En qué cosa? No en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Quiere decir que no tenemos que andar, sobre todo en los dos primeros, en las cosas que le dan placer al gusto. Porque a nosotros nos gusta gustar buenas cosas, ¿cierto? Pero no tenemos que estar enfocados en esas cosas. ¿Por qué? Fíjate que dice ahí que las glotonerías y las borracheras las pone al mismo nivel de las lujurias, las lascivias, las contiendas, las envidias. Todo eso está mal. Todo eso es pecado en nuestra vida. No es que comer esté malo, por eso es lo que les decía al principio. No está mal, por ejemplo, comer. No está mal gustar las cosas ricas de la vida. Pero cuando esas cosas las usamos pecaminosamente, ahí caemos.
¿Me estoy explicando? Por eso dice la Biblia que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que con el uso, ¿cierto?, han logrado darse cuenta a través de sus sentidos espirituales qué es lo que es bueno y lo que es malo. ¿Me estoy explicando, familia? Qué bueno. Y dice lo siguiente, ¿qué tenemos que hacer en vez de eso? Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. El comer mucho, el tomar mucho, tiene consecuencias físicas sobre nuestras vidas. La obesidad tiene consecuencias graves, lo típico, la diabetes, la hipertensión, ¿qué más? ¿Alguien sabe más? Colesterol alto, problemas de presión, problemas cardíacos. O sea, las consecuencias por el uso pecaminoso del gusto tiene consecuencias físicas sobre nosotros. Lo estamos viendo. De la misma manera, el uso pecaminoso de esta manera de vivir, cuando no nos preocupamos de lo que estamos gustando espiritualmente, también podemos tener problemas sobre nosotros, sobre nuestra vida espiritual. Esto es muy importante. Por eso, familia, diga conmigo, debo gustar como Dios quiere que yo guste. Sí, dígale al que tiene al lado, no sea tentado. ¿Sabías tu familia que la degeneración de este problema del gusto y a través del comer mucho, el gustar muchas cosas a través de lo que Dios nos ha dado, en el Imperio Romano y en el Imperio Griego, los romanos sobre todo se provocaban vómitos para poder vaciar el estómago, eso está registrado en la historia, para volver a gustar las cosas. Eso lo hace, y eso hoy es catalogado una enfermedad que se conoce como bulimia. Pero en el Imperio Romano era una práctica, porque era tal la degeneración mental por el pecado, que ya era gustar y gustar y gustar. Por eso cuando te ponen un plato, tú quieres dos, y te gustaría el tercero. Porque, es más, no nos preocupamos de si eso que comemos es nutritivo, si no nos ocupamos de tener el sabor que eso nos produce. ¿Lo estamos viendo? ¿Se dan cuenta que el uso bueno, hoy no es clase de nutrición, pero ¿por qué lo toco? Porque esta misma analogía y degeneración que se produce en el área del cuerpo y del alma nuestra, se produce en el área espiritual. Es lo mismo. Y lo vamos a ver con las Escrituras. Amén. Por eso, el mismo aspecto espiritual que vimos las semanas anteriores, el parangón que hacíamos entre lo que Dios dice y lo humano, lo vamos a ver hoy también. Mira, el apóstol Pablo, en Hebreos, yo creo que Hebreo fue escrito por el apóstol Pablo, él habla de que él estaba hablando acerca de Cristo y lo que era la cruz de Cristo a la iglesia y lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Le estaba hablando en Hebreos capítulo 5, pero en el versículo 11 él dice lo siguiente: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Cuando él dice acerca de esto, ¿de qué cosa? De lo que venía hablando con anterioridad. Si tú lees en tu casa te vas a dar cuenta que él venía hablándole a hebreos, a la iglesia de Hebreos, a los hebreos, acerca de algo muy importante, que era Cristo, el reino de Cristo y el señorío del Señor y la salvación y lo que Él significa para nosotros. Pero dice, acerca de esto tengo mucho que decirles. Él tenía muchas cosas que contarles del Evangelio. ¿Pero qué dijo? Difícil de explicar. Pero me es difícil. Tengo problemas, dice, tengo problemas de explicarle esto. ¿Por qué? Porque se han vuelto tardos para oír. Fíjate, él no podía hablarles las profundidades de las riquezas de Cristo porque los hebreos se habían puesto tardos para oír. Quiere decir que estaban con problemas de oído, tenían que ir ¿cómo se llama? ¿Al otorrino? No. ¿A qué se refería? A una falta de desarrollo espiritual de la iglesia de los hebreos. ¿Amén? Entonces, ¿a cuánto se le ha tapado alguna vez un oído? Es desagradable, ¿cierto? Con agua, a veces con alguna enfermedad se te tapa el oído, no escuchas bien. Sobre todo cuando te piden plata, no se escucha.
¿Sí o no? ¿Aló? ¿Ah? No escucho. Los hebreos, familia, tenían los oídos tapados espiritualmente hablando. Y por eso el versículo sigue diciendo él, en el versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, Mira, aquí ustedes ya debiendo ser maestros, mira, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. ¿Por qué dice de leche? Porque es un alimento fácil de digerir, blando. Sigue. Y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Qué tremendo. Él dice que el que toma solamente leche es niño. Claro. ¿Es pecado ser niño? No. Pero si el niño ya tiene 40 años, ¿aló? Claro. Si el niño tiene 40 años, es un problema. Y tenemos que estar otra vez dándole leche y leche a los 40 años, debiendo ser ya maestros. En vez de estar recibiendo leche, él enseñando a otros, o ella enseñando a otros. Entonces dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, no conoce bien lo que la Biblia dice, y lo que es bueno y lo que es malo. Lo estamos viendo. Entonces, por ejemplo, si hay un cristiano que ya lleva algunos años y viene y le pregunta, pastor, ¿es malo meterse con otra mujer? ¿Eres o te haces? ¿Aló? ¿Eres o te haces? O sea, alguien viene con una pregunta de esa después de un tiempo de cristiano. O alguien viene y dice, pastor, no somos compatibles con mi esposo, ¿me puedo separar? ¿Eres o te haces? ¿Lo estamos viendo? Porque es inexperto en la palabra. No sabe lo que Dios dice y la voluntad de Dios. Pastor, ¿debo perdonar lo que me hicieron? Es inexperto. No sabe la palabra. Y tenemos que otra vez volver a darle leche, que Dios te perdonó a ti y tú tienes que perdonar. Eso es básico. Eso no es de la profundidad de la riqueza de Cristo. Eso lo toman los niños en la iglesia. Se le enseña en la escuela dominical, en el reino maravilloso a nuestros niños. ¿Aló? Se le enseña a los niños en el reino. ¿Aló? Por eso estoy diciendo que el gustar en el área física tiene un parangón en el área espiritual. Nos gusta comer y nos acostumbramos a tomar leche y no queremos comer alimento sólido. Fíjate, en el gusto nosotros tenemos la capacidad de distinguir las cosas dulces, ¿sí o no? ¿A quién le gustan los dulces? A mí me gusta. Lo salado también es rico. Podemos distinguir lo que es amargo y lo que es ácido. Pero si solo como dulce, ¿qué me va a pasar? Me voy a enfermar. Claro, diabetes, por ejemplo. Me estoy explicando. Nosotros tenemos que aprender a comer todo, y en el área espiritual pasa exactamente lo mismo. Por eso, después de este versículo, venía el que pusimos al principio. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Vamos a dar uno de los síntomas. No mire para el lado, por si acaso, no mire para el lado, pero voy a dar un par de síntomas de niñez espiritual. Un síntoma de niñez espiritual. No vaya a pensar, piensen usted nomás, piensen usted. ¿Cómo identificamos a un niño espiritual? Lo dice la Biblia. ¿Lo quiere ver? Un diagnóstico. Este es un escáner espiritual. Vamos, dice 1 Corintios 3 del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, el que es niño es carnal, no es espiritual. ¿Y qué más dice? Os di a beber leche y no vianda. No pudo darle comida sólida, sino que lechecita, sí. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué? Porque aún sois carnales. ¿Por qué?
Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Eso. ¿Ah? ¿Quién es niño? El que anda en contiendas, celos, peledillas. Esos que son peleadores. Los que son peleadores son niños en el reino. Claro, los niños andan súper bien jugando allá afuera y cualquier cosa se agarran, ¿sí o no? Así son los niños, ¿sí o no? Por cualquier cosa se agarran de la mecha y termina uno llorando. Recién ahí al culto ahí estaba el Felipe lloriqueando. Porque estaban jugando lo más bien y cualquier cosita que me hizo coquilla y se termina llorando. Imagínense. Eso lo hacen los niños. Por eso no podemos a muchos darles alimento sólido, y Dios no te puede entregar alimento sólido porque todavía no aprendemos que tenemos que madurar, y para poder entrar en las riquezas de las profundidades de Cristo, del Evangelio de Dios. ¿Cuántos quieren conocer eso? Bueno, vamos a crecer. ¿Cuántos quieren crecer entonces? Qué bueno. Y por eso dice, mira, este versículo, 1 Corintios 6:7, reafirmando esto. Así que, por cierto, es ya una falta de vosotros, ya es un pecado en vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Mira. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís bien el ser defraudados? ¿Por qué no dice ya, me la hicieron, no importa, ok, te perdono, no, se acabó el problema? ¿Ah? No me saludó, imagínate, por esas cosas. ¿Por qué no perdonamos el agravio, dice la Escritura? ¿Por qué no sufres por hacer el bien? Imagínate. ¿Por qué no preferir eso en vez de sufrir por el mal? ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? ¿Cómo es posible que tengáis pleitos entre vosotros mismos? Eso es una falta o pecado. ¿Lo vemos? Qué tremendo como habla la palabra. No es necesario que yo explique tanto. Ahí está todo, ¿cierto? Esa es la virtud de la palabra del Señor. Entonces, volviendo al punto, mira, como decía, en lo espiritual, familia, las cosas tienen que ir en nosotros desarrollando crecimiento. Si no estamos creciendo es porque todavía estamos tomando leche. Mira, a ver, aquí tengo una nota súper interesante. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un niño, ¿cuántos tienen niños aquí? Ahí dicen niños de 20 todavía, pero ahí tenemos niños. Si al niño tú le pones un plato aquí de guatitas a la jardinera con coliflor y le pones aquí al lado un chocolate con galletas y Coca-Cola y le preguntas, ¿qué quieres comer? ¿Qué te va a decir? La chocolate con las galletas y Coca-Cola, porque él es niño, él se va por el gusto natural. Pero tú, papá y mamá, tú le puedes llegar todos los días y preguntar, mi hijito, ¿qué quiere comer? Tú tienes que darle la guatita a la jardinera con coliflor porque tú sabes que eso es lo bueno para él, que eso le alimenta. ¿Lo estamos viendo? Tú no puedes dejar en su decisión qué alimento darle, tú tienes que darle el alimento sólido. Porque si le preguntas tú al niño, ¿qué te va a decir? ¿Qué quiere comer? Una hamburguesa, mamá. Eso te va a decir, ¿sí o no? Una hamburguesa, mamá. Una cajita feliz. ¿Lo estamos viendo? Bueno, el Señor hace lo mismo con nosotros. Y mira, en Job 6, capítulo 30 al 35, dice así: ¿hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Vamos a ver solo el 30. Dice, ¿hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Él está usando una analogía humana para referirse a un evento que él estaba viendo, observando. ¿No puedo yo darme cuenta si lo que yo estoy gustando en este minuto es bueno o es malo? Si yo te tapo los ojos y te doy un vaso de leche y te pregunto, ¿qué estás tomando? ¿Qué me vas a decir? ¿Por qué? Porque tú sabes el gusto que tiene. Es más, me podría decir si es de vaca soltera o vaca casada. ¿Cierto? Porque desarrollamos el gusto. Pero ¿qué sucede? Que a veces hay alimentos que nos comemos que han estado fuera del refrigerador,
se están medios ya poniendo malitos, pero por los aliños, por las cositas que le echan encima a veces en los restaurantes, tú no logras gustar el sabor y te lo comes y después te cae mal. Por eso necesitamos todos nuestros sentidos desarrollados. Cuando tú te enfrentas a decisiones en la vida, hay cosas que te parecen buenas, pero necesitas discernimiento para darte cuenta que está detrás de eso. Las cosas pueden parecer preciosas, pero tú cuando desarrollas tu sentido del gusto espiritual, dices, esto me sabe mal, esto me huele mal. Está muy lindo este trabajo, este proyecto, esta persona, pero me huele mal esto. Me gusta mal. ¿Lo estamos viendo? Por eso tenemos que tener los sentidos espirituales desarrollados. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que tiene al lado, desarrolla tus sentidos espirituales. Dile, desarrolla tus sentidos espirituales. Qué tremendo. Lo que sucede, familia, es que a muchos cristianos les gusta lo dulce del Evangelio. ¿Aló? A muchos cristianos en otras iglesias, gracias al Señor, por fe, les gusta solo lo dulce del Evangelio. Lo dulce. ¿Qué cosas dulces? Las bendiciones. La prosperidad, qué dulce que te hablen de cómo prosperar. El amor, el amor, el amor. Ay, nos sale lo francés. Cuando nos hablan de esas cosas como cristianos, nos encanta escuchar esas cosas. Pero eso es bueno, sí es bueno y lo necesitamos. Pero tú no puedes alimentarte de prosperidad toda la vida y de amor toda la vida. Necesitamos comer alimento sólido para tener madurez, familia. Es tan triste, hoy en muchas iglesias se da papas fritas y completos los domingos. Y por eso no crecemos y no nos desarrollamos como Dios quiere, familia. Un cristiano no puede vivir de milagros. Un cristiano no puede acostumbrarse solamente a vivir por la manifestación de sus dones carismáticos que Dios pone en su corazón, así no crece. La Biblia muestra en Corintios todos los dones en operación y total inmadurez en la iglesia de Corintios. O sea, el cristiano no crece usando dones. El cristiano no crece, familia, a través de la prosperidad como nosotros la conocemos en el mundo, de tener dinero, ser exitoso en el mundo. Así no crece un cristiano. Es más, se aparta generalmente. Es piedra de tropiezo. A muchos les gusta, familia, ese evangelio que se da a veces a gusto del cliente, a gusto del consumidor. ¿A usted qué quiere que escuchar? No, a mí me gustan los milagros. Le traemos un milagrero para acá. ¿A usted qué le gusta? No, a mí me gusta que me hablen de prosperidad. Te traemos un tipo de liderazgo. Maxwell te traemos, John Maxwell. Y te va a hablar de liderazgo y te va a ser experto en liderazgo. Y eso no te alimenta, no te hace crecer. Amén. Por eso, incluso alguno puede decir, a mí no me gustó la alabanza hoy día. Uno pudiera decir, no me gustó la alabanza como tocaron. Si nunca la alabanza ha sido para usted. ¿Para quién es? Para el Señor. Si a Él le gusta, ¿qué nos metemos? ¿Aló? Esto es muy importante, ¿te das cuenta? Es más, en algunas iglesias contratan cantantes para darle el gusto a las personas. Entonces esto realmente es importante. Tenemos que aprender a ver cómo somos tentados a través del gusto. De la misma manera como a algunos les gustan las cosas dulces humanas, les gustan solamente las cosas dulces del Evangelio, pero también hay cosas que son duras, que son amargas, que no son fáciles de digerir. En el Evangelio no solamente vas a vivir y experimentar las cosas lindas que Dios te ama, sino también que Dios te ama, pero te disciplina y quiere hacerte madurar, familia. Muchos son como niños, solamente nos gusta el sabor, pero no lo nutritivo del Evangelio, lo que nos hace crecer, madurar. Vamos a ver, por favor, Filipenses, capítulo 3, versículos 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando,
que son enemigos de la cruz de Cristo. Mira, ¿alguien puede ser enemigo de la cruz de Cristo? Mira, ¿cómo? El fin de los cuales será perdición. ¿Por qué? Cuyo Dios es el vientre, Sí, mira. y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Fíjate, esto tiene una connotación espiritual. Los enemigos de la cruz de Cristo solamente son los que les gusta el vientre. Lo que nosotros comemos, ¿a dónde va? Al vientre. Solamente pensamos en lo terrenal. Nos gustan las cosas lindas de Dios, que Dios nos salvó, que envió a su Hijo en la cruz para morir por nuestros pecados, pero no nos gustan las cosas que son espirituales, profundas, sino que estas personas que son enemigas de la cruz, que es tipo de muerte, son enemigas de morir a uno mismo. Esas personas les gustan solamente las cosas lindas y ponen su vista en las cosas de este mundo y no en las cosas del Señor. Lo estamos viendo. Esto es muy importante. Por eso, el mensaje, familia, el mensaje de la cruz a veces sabe amargo. ¿Aló? Te lo vuelvo a repetir. El mensaje de la cruz a veces sabe amargo. Mira, el mensaje de este mundo y de muchos predicadores te dicen, no, es que tú tienes que lograr tu sueño, familia. Tú tienes que alcanzar tu sueño. Y la cruz te dice, olvídate de tu sueño. Vive para Cristo. Lo estamos viendo. Qué dispar es el alimento que te da este mundo a lo que Dios dice que realmente nos alimenta. Amén. Por eso muchos predicadores te dicen, piensa en grande. Piensa en grande. Dios te ayudará a alcanzar tus metas y tus planes. Piensa en grande. Eso lo dicen los motivadores de las empresas. Ensancha tu carpa. En ese minuto, cuando tú estás escuchando eso, te estás comiendo una hamburguesa de 2 kilos con mayonesa, ketchup, muchas gracias, y una Coca-Cola 2 litros. ¿Aló? Porque eso no es el mensaje del alimento sólido de la Escritura. No lo es. No lo es. ¿Lo estamos viendo? Gloria a Dios. El mensaje de la cruz es niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Eso es el mensaje de la cruz. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Se fijan que cuando el predicador nos dice eso, qué nos sucede? Está medio amargo, pastor, eso. Está medio salado lo que usted me está diciendo, pastor. No está tan rico. ¿Aló? ¿Se dan cuenta cómo el gusto debe ser desarrollado en nuestra vida? No solamente comer lo que nos gusta. Mira, ¿cuántos han estado alguna vez enfermos, convalecientes y le han dado dieta? Bueno, claro, él te dice nada de papa frita, nada de grasa, nada de fritura, nada de verdura, incluso a veces te dicen solamente arroz blanco, unos fideitos blancos, y por debajo le dice a tu hijo, tráeme una hamburguesa. Ay, papá. Lo mismo sucede espiritualmente. Lo mismo sucede. Es una réplica de lo que sucede en nuestra vida espiritual. Ay, Dios mío. ¿Cuánto le llaman la atención a sus hijos todos los días por algo? Por cualquier cosa. Nosotros somos hijos de Dios, ¿sabía? Por eso el Señor nos tira a veces las orejitas, para que entendamos el camino por el cual nosotros debemos andar. A muchas familias no les gustan las cosas porque no les son agradables al oído, no les gusta. Dicen, no gusta. Pastor, no gusta lo que usted está diciendo. No gusta. Jonás, familia, Jonás tuvo que probar lo amargo del trato de Dios. Jonás probó lo amargo del trato de Dios en su vida. La pregunta es, ¿lo necesitaba? Sí. El apóstol Pablo probó lo dulce del Evangelio, pero también lo ácido y amargo del Evangelio. El mismo apóstol Pablo, que escribió este versículo que no sabemos de memoria, Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos lo aman? Mira, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso qué rico, saber que igual nos va a ir bien en lo que emprendamos. Pero ese mismo apóstol que escribió ese versículo dice esto:
De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¡Qué rico! 3 veces he sido azotado con varas. ¡Qué dulce! 1 vez apedreado. ¡Delicioso! 3 veces he padecido naufragio. Mira. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. ¡Qué tremendo, familia! ¡Qué tremendo! ¿Y Pablo no decretaba? ¿Pablo no daba palabras de fe? ¿Pablo no proclamaba bendición sobre su vida? ¿No? Porque el evangelio es dulce, pero también tiene cosas que son amargas, familia. Porque Dios quiere, más que bendecirnos y nuestro bienestar, es que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Dile al que tiene al lado, que prospere tu alma. Dile, déjale. Familia, en el evangelio van a haber cosas que nos van a parecer amargas, duras, difíciles de digerir, pero cómetelas, porque te van a hacer muy bien. Es como cuando tenías que tomar esa medicina que era malísima. ¿A cuánto le dieron alguna vez bacalao, muchachos? Guácala. Yo lo probé de puro metiche que era nomás, porque nunca me dieron. Malísimo. Malísimo. No lo necesitaba, pero para sacachar qué tan malo era. Malo, malo. Bacalao. O esos remedios que te daban cuando niños que eran malísimos, amargos, pero te los obligaban a tomar. ¿Por qué? Porque eso te iba a sanar. En el evangelio hay cosas que son amargas, pero te van a salvar de ti mismo y de morir anticipadamente por consecuencias de tus propios pecados. ¿Aló? ¿Estamos viendo? Tenemos que comprender la profundidad de la riqueza del evangelio. Sigue diciendo el apóstol, el mismo que escribió Romanos 8:28, dice: En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, victoria total, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros ante falsos hermanos. Sigue, mira. En trabajo y fatiga, Mira. en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, ¿Qué le pasaba en su la corazón? preocupación de todas las iglesias. ¿Lo vemos, familia? Por eso, qué tremendo. A veces es muy buena la persecución, digo yo, en mi opinión. Es muy buena la persecución, porque nos hace volver a Cristo. A veces nos volvemos cristianos de azúcar. Un poco de agua y nos derretimos. Empieza a llover un poco afuera, nos vamos a la iglesia. Dios mío. Pasa en algunas partes, gracias a Dios que en esta iglesia no. Gloria a Dios. Familia, no tenemos que estar en fantasilandia del evangelio, sino que ser sobrios, maduros en nuestra manera de pensar. Por eso necesitamos lo dulce, pero también lo amargo. Necesitamos lo que es ácido, familia, y también lo que es salado en nuestra vida espiritual. Mira, hay un reflejo de esto, una palabra en profecía en Apocalipsis, que dice, que está en el capítulo 10, versículos 8 y 20, hablándole a Juan, el Espíritu Santo de Dios. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo ¿Qué fue lo y que le dijo: Ve y toma el librillo que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. El librito refleja la palabra escrita de Dios. Sigue. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Le dijo el ángel, toma el librito y cómetelo. Te va a hacer dulce en la boca, pero te va a amargar el vientre, le dijo. ¿Y qué hizo él? Se lo comió, mira. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esto refleja a un apóstol maduro, porque él, sabiendo, porque le dijeron, lo que te vas a comer va a ser dulce, porque la Escritura dice, mira, lo vamos a poner, porque el Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuando hay un cristiano maduro, toda la Escritura a su paladar, cuando se la come,
Le es dulce porque es la palabra de Dios para su vida, un cristiano maduro. Pero muchos saben, como le pasó a Juan, que aunque es dulce porque viene de Dios, al final, ¿qué va a pasar? Te va a amargar el estómago. Viene un lado amargo. Cuando tú dices, el Señor me llamó para ser ministro de Él. ¡Ay, gracias, Señor! Pero cuando tú te metes, se te amarga el estómago. Por la responsabilidad y todo lo que tienes que hacer. Y rendirle cuentas no al jefe de los jefes. ¿Aló? ¿Estamos viendo? Entonces, el cristiano que se sabe alimentar, toma y reconoce que la palabra de Dios es dulce, pero vas a darte cuenta y reconoces que muchas de esas cosas te van a hacer al final medias amargas. Hay un precio. No nos gusta la cruz de Cristo, nos gusta la bendición de la cruz, pero no caminar con Cristo. Y eso es lo que Dios está demandando de la iglesia. ¿Cuántos se han discipulado aquí en esta iglesia? Y el resto se tiene que discipular. Cuando apenas partamos, vamos a meternos a discipulado, a aprender las cosas. Y hay rudimentos básicos del Evangelio, pero van a haber cosas que son sólidas, más duras. ¿Cuántos dicen amén? Okay. Mira, Job, y con esto voy a ir terminando, Job le dice a su mujer, y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Qué significa fatua? ¿Quién sabe? Tonta, necia, bien. Entonces, Job, retando a su señora, porque su señora le había dicho algo, viene y le dice, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado, le dijo. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Imagínate. ¿Recibiremos solo lo bueno de Dios y lo malo no lo recibiremos? Job le dijo a su señora, como cualquier mujer necia, estás hablando. ¿Qué es lo que le dijo la mujer? ¿Qué es lo que le estaba reclamando la mujer? Que él tenía muchos problemas. Él había servido al Señor, era fiel, pero Dios permitió que Satanás hiciera lo que quisiera con él, perdió su riqueza, estuvo enfermo, tenía llagas en el cuerpo, era una miseria de ser humano en un minuto. Y su mujer viene y le dice, hey, ¿por qué no le reclamas a Dios? Maldícelo. Y muérete más encima, le dijo, muchacho. Y él dijo, como cualquier mujer necia, tonta has hablado, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Recibiremos lo dulce de Dios y lo amargo no lo recibiremos? ¿Aló? No, por ejemplo, si yo me pongo a predicar aquí de 3 pasos para la prosperidad, 5 pasos de cómo enriquecerte en este mundo con la bendición de Jehová y que los cielos se abran, ni te duermes en el culto. Pero cuando hablamos de la cruz, ¿ah? ¿Están pegando codazos por ahí? ¿Aló? ¿Estamos viendo? Porque la cruz no es tan dulce, porque habla de morir nosotros y que Cristo viva en nosotros. Voy a terminar con esto. Es un versículo largo, pero vamos a saltar algunas cosas. Ezequiel 2, del 1 al 10. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. ¿Qué cosa? Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Imagínate, el profeta Ezequiel tenía que dar un mensaje de parte de Dios al pueblo. El pueblo era, ¿cómo? Rebelde. No le gustaba escuchar cualquier cosa. Es más, cuando le tenían un mensaje hacían todo lo contrario. Hay gente que es rebelde, familia, que no les gusta escuchar lo que Dios quiere darles. Les gusta, por ejemplo, escuchar que Jehová es su pastor, que nada le faltará, gloria a Dios. Pero no les gusta escuchar que Jehová es tu disciplinador. ¿Aló? Y que tienes que cambiar el carácter.
¿Aló? A muchos les encanta hablar de cómo prosperar, pero no les gusta escuchar al varón cómo tiene que tratar a su esposa. ¿Aló? Pero sí de cómo ser exitoso en el trabajo, pero no cómo tiene que tratar a su esposa e hijos. ¿Aló? Eso es lo que sucede. Entonces, hay más. Alguna vez prediqué en San Miguel del Infierno. Prediqué del infierno. Me dijeron, pastor, no predique del infierno, eso asusta a la gente. Ay, yo prefiero bien asustado y que se vayan al cielo. ¿Aló? Que no le tengan temor a esas cosas y se vayan por toda la eternidad al infierno. ¿Aló? Gloria a Dios. Tenemos, pastor, que hablar mensajes de bendición. Y el que yo estoy hablando será de maldición. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo tenemos los sentidos no desarrollados? No tenemos discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo, familia. Entonces, viene y le dice a Ezequiel: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Cristo te ama. No, les dijo otras cosas, sí. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. No van a tener excusa. Alguien nos dijo, ese pastor gritón, gruñón que estaba ahí, nos dijo un día. Sigue. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras. ¿Qué cosas tengo que hablar y tiene que hablar el profeta de Dios? Las palabras de Dios. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Escuchen o no escuchen, tengo que hablar. Y lo mismo le pasó a ese hombre. Sí. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Amén. Abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Qué le dijo? Come. Él estaba hablando, pero le dijo, come, porque tenía que comer, y aunque era dulce en su paladar, en su estómago iba a ser, porque tenía que enfrentar al pueblo. Y no le iban a felicitar. Le iban a aplaudir la cara, como dijo mi hermana. Y los mataban, muchachos. Gracias a Dios que ahora no matan. Sí. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Eso quiere decir que era un mensaje durísimo, fuerte, de lamentación. El pueblo iba a quedar, muchachos, desafiado. Era un mensaje muy fuerte. Esas son las endechas, las lamentaciones y las ayes. Era un mensaje muy fuerte. ¿Y qué decían ellos? No gusta, no gusta. No gusta. Eso decían. Por eso, el versículo siguiente dice: me dijo, hijo de hombre. Espérate, déjame avanzar. Eso es lo mismo. Ezequiel. No, este es otro, Dios. Ahí está. Gracias. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Voy a avanzar al versículo 18, porque para no ser tan largo esto. Dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Mira el mensaje. Cuando él le dijera al pecador, vas a morir, dijo Dios, por lo que estás haciendo. Y tú no le amolestares ni le hablares. Si no le habla el profeta, no le dice, hey, te vas a morir si sigues haciendo lo que estás haciendo. Para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Si no le decía el profeta que lo que estás haciendo te va a matar, moría él, pero además le iba a pedir cuentas al profeta por no haberle dicho lo que tenía que hacer. Y sigue el versículo siguiente.
Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Esto es un mensaje para nosotros. Si nosotros como profetas de Dios, representantes de Dios, vemos a alguien que está un impío en pecado, no debes quedarte callado. No le vas a ir a decir, te vas a ir al infierno, pecador, porque se va a salir arrancando. Pero tú puedes decirle, hey, cuidado con lo que estás haciendo, porque delante de Dios está malo. Si tú se lo dices y él sufre consecuencias, y tú se lo dijiste, Dios no te demanda a ti por la vida de él. Y eso con los pecadores, mira lo que dice con los justos. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad. ¿Cuántos justos hay aquí? Delante de Dios. ¿Cuántos hay? Somos justos por Cristo, no por nuestras obras. Mira, pero si un justo se apartare de la justicia, una canita al aire, ¿ah? Mira, e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Te das cuenta de la responsabilidad que tenemos, familia? No podemos callar. Pero dice, y sigue, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. ¡Qué tremendo! Si nosotros amonestamos en amor, confrontamos en amor, podemos librar el alma del justo para que no reciba consecuencias sobre su vida. Sigue. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Y me levantaré y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y me habló, y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrán entre ellos, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Imagínate, el Señor hasta le tapó la boca al profeta. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca, y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebeldes son. El que oye, dígale que tiene al lado. Si tienes oídos para oír, oye. Dile, si tienes oídos para oír, oye. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta, familia? El tema de hoy es una enseñanza, no un sermón tan animoso, es una enseñanza respecto de las tentaciones que vienen por el gusto. Como cristianos espirituales tenemos que madurar y no solo acostumbrarnos a las cosas básicas del Evangelio. ¿Qué cosas básicas hay? Perdonar, sentirse amado por Dios, saber que los pecados no fueron perdonados, que somos justos, santos delante de Dios. Son cosas básicas. Pero Dios quiere crecer con nosotros, hacernos crecer, familia. Y que ya no andemos como niños, fluctuantes por cualquier viento de doctrina, o metidos con peleas con uno, con otro, porque las peleas truncan nuestra vida espiritual y nuestro ministerio muchas veces. Dios te ha llamado para ser su siervo y sierva y predicar a Cristo a muchas personas. Y a veces estamos tan metidos en los rollos, los problemas, porque a veces somos como niños, que nos impide desarrollar lo que Dios tiene en nuestra vida y a través de nuestras vidas. ¿A cuánto el Señor le habló hoy? El Señor te habló. Gloria a Dios. Yo te invito a que en esta semana apartes tiempo para orar, apartes tiempo para leer las Escrituras. Cuando somos niños, el niño no sabe que tiene que alimentarse bien. Hoy debes saber que tú tienes que alimentarte bien, espiritualmente hablando. Tienes que alimentarte bien.
Hay muchos todavía, espero que acá no, que la Biblia es un adorno. La Biblia es la palabra de Dios. Y que al final pudiera llegar a ser deleitosa en tu paladar, pero van a haber cosas que te van a amargar. Que cuando el Señor te dice, perdona, para, cállate, no hables tanto, no te enojes tanto, tu carácter, hombre, mujer, tu carácter. ¿Cuánto lo reciben? ¿Amén? Les invito a cerrar. Has escuchado Palabra de Dios. Ahora te motivamos a que te preocupes por cuidar y alimentar tu espíritu, congregándote y estudiando la Biblia diariamente. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Centro Internacional de Alabanza, Renacer.